Buenos días, profesora. Mi nombre es Lourdes Flores y en el día de hoy le voy a hacer una pequeña introducción sobre nuestro tema, la inducción electromagnética. La inducción electromagnética es el fenómeno que origina la producción de una fuerza electromotriz en medio o un cuerpo expuesto a un campo magnético variable. Bien, en medio móvil respecto a un campo magnético estático no uniforme, la variación de las líneas del campo que atraviesan dicha superficie mediante un giro es cuando la energía de un campo electromagnético es transferida a un cuerpo expuesto dentro de su radio. Es así como cuando dicho cuerpo es conductor y es parte de un circuito cerrado, se produce una corriente inducida. Este fenómeno fue establecido por Michel Faraday en 1831, quien lo expresó indicando que la ley de magnitud de la tensión inducida es proporcional a la variación del flujo magnético. Por otra parte, Einstein Lenz comprobó que la corriente debida a la fuerza electromotriz inducida se opone al cambio del flujo magnético, de forma tal que la corriente tiende a mantener el flujo. Esto es válido tanto para el caso que la intensidad del flujo varíe o que el cuerpo conductor se mueva respecto del flujo de la corriente. La inducción electromagnética explica cómo un campo magnético cambiante puede producir una corriente eléctrica y, a la inversa, como una corriente eléctrica genera un campo magnético a su alrededor. Ahora le voy a hablar un poco sobre la ley de Faraday. La ley de inducción electromagnética de Faraday, o simplemente conocida como ley de Faraday, establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con la que cambia en el tiempo el flujo magnético, que atraviesa una superficie cualquiera en un circuito como borde. La inducción electromagnética puede ser calculada mediante dos leyes, la ley de Faraday y la ley de Lenz. La ley de Faraday nos establece que la tensión inducida en un circuito cerrado es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie cualquiera con el circuito como el borde. Su fórmula vendría siendo que es la tensión inducida igual al número de vueltas de bucles, entre por el cambio en el flujo magnético entre la variación del tiempo. Vendría la fórmula por la que se podría calcular la inducción electromagnética mediante la ley de Faraday. Y la otra fórmula o ley por la cual se podría calcular la inducción electromagnética es mediante la ley de Lenz, que nos indica que siempre que se induce una corriente, su campo magnético se opone al cambio de flujo, donde su fórmula vendría siendo el voltaje inducido igual al número de giros de la bobina por el cambio de flujo magnético entre el cambio del tiempo. Esta vendría siendo otra de las fórmulas para calcular la inducción electromagnética, y esta vendría siendo la ley de Lenz. Gracias. Buenos días, el día de hoy voy a presentarles un pequeño experimento sobre inducción electromagnética, y los materiales que estoy utilizando el día de hoy son un recipiente de agua, obviamente tiene agua aquí adentro, ahorita más adelante lo van a ver, unos imanes y una cuerda. En este caso yo usé como un hilo para coser, y bueno, por último un vaso de aluminio, que en este caso yo no conseguí un vaso de aluminio, así que agarré un vaso y lo forré con aluminio hasta que bueno, salió esto, y aún así sirve. Lo que importa es que sea aluminio en forma de vaso. Así que bueno, comenzamos. Bueno, aquí tenemos el recipiente de agua, como había mencionado, la cuerda o el hilo de coser entre los imanes para sujetarlo y el vaso de aluminio. Ahorita ponemos el vaso sobre el agua y, como nosotros ya sabemos, el imán no atrae el aluminio. Esto es porque el aluminio no es un material ferromagnético, pero
Esto no quiere por qué decir que no podemos hacer que el imán interactúe con el aluminio. Y lo vamos a hacer de esta manera. Obviamente ponemos el vaso aquí, le pegamos. Y miren cómo empieza a dar vueltas el vaso. Podemos hacerlo otra vez. Esto causa que dé vueltas y, como pueden ver, el imán ni siquiera está tocando el aluminio. Muchas gracias. Como resultado para este experimento, tenemos tres conceptos básicos, el cual el primero sería la ley de Faraday, el segundo sería la ley de Lenz y el tercero sería el campo magnético. La ley de Faraday establece la tensión inducida en un circuito cerrado, que es directamente proporcional a la rapidez con que cambia en el tiempo el flujo magnético que atraviesa una superficie. El cual vemos en el experimento que el aluminio es un conductor de electricidad, el cual estamos generando una corriente eléctrica dentro del vaso. El cual podemos saber que cuando una corriente circula genera un campo magnético. Bueno, a continuación les voy a dar algunas recomendaciones para realizar esta experiencia. Una de las primeras recomendaciones es la de seguir todas las normas de seguridad, que son la de trabajar en una área plana, que sería una superficie plana, en donde no haya presencia de niños, tampoco de gas, un espacio seguro. Otra de las recomendaciones sería la de trabajar en un lugar cerrado, debido a que en esta experiencia nos estamos observando movimiento y el viento nos puede afectar. Es recomendable trabajar en un espacio cerrado donde no haya presencia de viento. Otra recomendación es la de preferiblemente utilizar un vaso de aluminio. Como en este caso nosotros no teníamos un vaso de aluminio, también utilizamos papel aluminio forrar un vaso de foam, pero es preferible utilizar un vaso de aluminio. Estas serían las recomendaciones para realizar esta experiencia.